un México que queremos. Sin duda, hoy tocamos un tema trascendental para la vida del país y agradecemos mucho que tan distinguidos expositores nos honren con su participación. Y sin más, le cedo la palabra a la moderadora de esta noche. Nos acompaña la doctora Beatriz Rumbos. Ella es la directora general de la División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM. Ella cursó su licenciatura en Matemáticas en la UNAM, es doctora en Matemáticas por la Universidad de McGill en Canadá y doctora en Economía por la Universidad de Texas. Muchísimas gracias, doctora, y pues le cedo la palabra. Y la mesa de hoy en la noche aborda el tema de ciencia y tecnología. Entonces, antes de darle la palabra a nuestros distinguidos ponentes, simplemente quiero hacer una muy breve reflexión acerca del tema, proporcionándoles algunos datos que creo que en el mejor de los casos son preocupantes y en el peor alarmantes, ¿no? Seguramente han visto en los medios últimamente, salió la información más reciente de los países de la OECD, que indican que México está en último lugar en dicho grupo de países en la mayoría de los indicadores relativos a la ciencia y tecnología. Entonces, nada más por mencionar algunas cosas, la inversión en investigación y desarrollo, que en promedio para los países de la OECD es del 2.3% del PIB, en México es del 0.4%. El potencial de innovación, que se mide de varias maneras, pero una de ellas, por ejemplo, es el número de investigadores por millón de habitantes. En México son 380, es un orden de magnitud por debajo del promedio de la OECD. El número de patentes, esto es más terrible, en promedio son 40 patentes anuales por cada millón de habitantes, en México es de 0.14. El número de artículos científicos anuales también por millón de habitantes, el promedio en México es 73, que otra vez es un orden de magnitud menor que el promedio de los otros países de la OECD. Otra cosa importante es, por ejemplo, para una medida, para ver cuánta investigación se realiza, es ver cuántos investigadores hay empleados por cada 1000 habitantes, empleados, y en México son muy pocos, se emplea a un investigador por cada 1000 empleos. El promedio de la OECD es entre 8 y 10, ¿no? En México, una de las razones es que se producen aproximadamente 1800 doctores anualmente, que también es lo más bajo de esos países. Y como si esto no fuera suficiente, 1 de cada 5 emigra fuera del país. Asimismo, un estudio reciente que se hizo acerca del empleo y el nivel educativo en México nos indica algo insólito, que hay una correlación negativa entre el nivel de estudios y el nivel de empleo. Entonces, entre más años de estudio se tengan, es más probable que sea uno desempleado, ¿no? Digo, eso es increíble. Y bueno, finalmente existe también un grave problema demográfico relativo a la población de investigadores en el país. El promedio de edad de los pocos investigadores que hay es mayor a los 50 años y pues no sé si haya un plan para renovar esa planta de investigadores. Entonces, como primer ponente para esta noche tenemos a la doctora Yolosóchitl Bustamante. La doctora Bustamante es ingeniera bioquímica, doctora en ciencias con especialidad en bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria al interior del instituto y fuera de él. Se ha desempeñado como secretaria académica del IPN, impulsó diversos proyectos de reforma para apuntalar la calidad de los programas educativos y tiene además una destacada trayectoria en la industria farmacéutica. A lo largo de su carrera ha dirigido numerosas investigaciones en el campo de la bioquímica. Fue también subsecretaria de Educación Media Superior en 2005 y 2006 y actualmente se desempeña como directora general del Instituto Politécnico Nacional y bueno, es la primera mujer que ha ocupado este cargo. Entonces, aprovechando que soy la primera en intervenir, me permitiría
hacer mi exposición alrededor de lo que es, desde mi punto de vista, el engranaje estructural que nos tiene frenados en este país. La primera pregunta que me haría es si tenemos una política para el país, una política de Estado, si sabemos hacia dónde queremos que vaya este país, cuál es nuestra vocación, en qué líneas queremos. ¿Estuvo muy fuerte lo que dije? Sobre qué líneas queremos que este país avance, porque de ahí dependería lo que más adelante tendría que convertirse en lo que fueran las políticas públicas, primero en educación, y en educación empezando por la educación preescolar, la educación básica, la educación superior, la educación de posgrado. Después tendríamos que tener muy bien definida una política pública en ciencia y tecnología. Pero esto está sustentado en que realmente al país le interese mejorar en educación y mejorar en ciencia y tecnología. Porque si no tenemos esto definido, pues vamos como que caminando, saltando algunas piedras y parchando lo que queremos y podemos parchar. En la educación de posgrado podemos visualizarla como polarizada en dos caminos. Uno de ellos con una orientación científica que fundamentalmente tendrá como finalidad, por la forma en que está manejado el ambiente científico en nuestro país, una tendencia muy grande a la producción de artículos en revistas internacionales. Por otro lado, se puede convertir en una vertiente profesionalizante, en donde suponemos que la mayor parte de su orientación estará dedicada a la interacción con un medio que sea un medio en que los conocimientos se apliquen y por tanto se conviertan en resultados que apoyen al sector productivo y al sector del desarrollo económico del país. Pero en cualquiera de estas dos líneas de la educación del posgrado se producen aquellos elementos que se van a dedicar a la investigación, y en esa investigación pues de nuevo nos encontramos con que prevalece, de acuerdo con los sistemas establecidos, la orientación hacia la publicación de trabajos científicos en revistas internacionales. Y nuestros investigadores, en una proporción más grande de lo que uno quisiera, visualizan casi como degradante el conectarse hacia la visión aplicativa del conocimiento y de la ciencia y su búsqueda de convertirla en una realidad en el medio productivo. Pero si a eso le sumamos que no hay los elementos de infraestructura que facilite esta conexión, en esta semana pasada, en la reunión anual de industriales, se dijo textualmente: necesitamos comunicarnos con la academia. Pero yo regresé al Politécnico en el 2001 y ya se decía eso. Han transcurrido 10 años y transcurrirán más mientras no haya un algo determinante que podría ser una política pública que definiera cómo establecer esa conexión. De tal manera que cuando estas posibilidades se den y haya esta conexión, la conexión con el sector productivo, con el sector de servicios, entonces habrá la posibilidad de que se busque la innovación, se aplique el conocimiento, se refuerce la actividad en ese campo y esto conduzca hacia una mejora en nuestro país. Por supuesto, toda la parte normativa, pues en principio está dada por la Ley de Ciencia y Tecnología, por la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual, está soportada por lo que se define de presupuesto para todo el sector educativo, por el presupuesto para ciencia y tecnología, y pues nos encontramos que si analizamos este mismo documento que ya se mencionó como punto de partida, o si mencionamos otros muchos documentos que se han escrito, pues resulta que seguimos viendo hacia la historia, que seguimos viendo todo lo que hemos hecho y no hemos hecho, pero no estamos viendo hacia adelante, con qué lazos tenemos que romper, con qué mecanismos, con qué tradiciones tenemos que romper para que realmente el país pueda dar un salto, como lo han dado otros países que han tomado la decisión de orientar sus recursos y sus esfuerzos hacia la formación de científicos, empezando por fortalecer las áreas de formación
en ciencias y en ingeniería, para que de ahí se formen los científicos adecuadamente capacitados y que estos además estén en contacto con el sector productivo. Nuestro país es también, dentro de estos datos que se refirieron, uno de los que menos participación del sector productivo tiene en el financiamiento ni de la educación ni de la investigación. Entonces, para empezar, plantearía que este es el marco en el que nos estamos moviendo y que por tanto podemos hablar de las normas que permiten o no permiten la transferencia de la tecnología. Si no empezamos por pensar seriamente en desde abajo, desde los elementos, ¿qué tiene que hacer este país? Pues sí, vamos a ir haciendo algunas cosas. Hace un momento me preguntaba el doctor Drucker qué va cambiando y qué va mejorando. Pues sí, podremos ir parchando cosas, podemos ir poniendo cosas, pero creo que lo que se necesita es una redefinición de lo que el país quiere ser. Bueno, nuestro próximo ponente es el doctor René Drucker Colín. El doctor Drucker realizó sus estudios de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Illinois y su doctorado en la Escuela de Medicina de Saskatchewan en Canadá. Él es experto en fisiología y neurobiología, es doctor honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues yo quisiera empezar por decir que yo pienso que eventos de esta naturaleza ha habido a lo largo de los años en que yo he sido investigador y funcionario en la UNAM, etcétera, etcétera, pues literalmente pues yo podría ir cerca de centenares. Y siempre que hablamos acerca de los problemas de la ciencia, pues nos manifestamos un poco de la misma manera como se presentó hace un momento. México está en el último lugar en A, B, C, D, E, etcétera. Y esto no ha cambiado a lo largo de todos los años en los cuales pues yo he estado relacionado con la actividad científica. Entonces, queda señalar que algo está mal en el país, y me da mucho gusto que ahora ya no lo veo ver aquí al doctor Basrech por ahí, andaba por aquí, creo que ya se fue, lástima. Cuando el doctor Basrech era director del CONACYT, teníamos frecuentes encuentros. Él siempre estaba preocupado porque yo lo criticaba mucho y decía que el CONACYT no servía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora debo de decir que ahora extraño al doctor Basrech, porque en los tiempos del doctor Basrech por lo menos había alguna política científica que funcionaba, y en estos últimos años la verdad es que la situación es alarmante. Yo pienso que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está prácticamente desaparecido para los investigadores, para los científicos. No funciona muy bien. Todo este asunto de la inversión en las ciencias básicas ha ido decreciendo. Tienen un sistema verdaderamente alarmante de retraso en la administración o la administración de los recursos, y se alega que pues, no se ha podido otorgar los permisos, los dineros a los investigadores porque renunció o renunciaron a un funcionario al cual no han nombrado otra vez, y han pasado o pasaron, no sé si ahora ya se resolvió, 8 o 10 meses sin que pudieran administrar los recursos a los investigadores porque el Estado, no sé quién sea, no había podido nombrar a un nuevo señor que tenía que firmar los papeles para que se pudiera administrar los recursos. Bueno, esto la verdad es impensable, además si consideramos que los números, las estadísticas que nos han mostrado, pues nos colocan justamente en los últimos lugares
en el asunto relacionado con actividades científicas, ¿no? Tenemos pocos investigadores, formamos poca gente, en fin, todo esto lo hemos dicho a lo largo de años y años, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esto, pues yo digo que hacemos lo que se llama incesto intelectual, porque nos hablamos a nosotros mismos, y las autoridades que podrían generar un cambio en estas políticas están notablemente ausentes, ¿no? Y desde luego a los funcionarios de alto nivel en este país la ciencia les tiene totalmente sin cuidado. Esto lo hemos dicho no solamente hoy, sino lo hemos dicho, ahí está el doctor Vázquez. Doctor Vázquez, ya dije que te extrañaba. Lo hemos dicho a lo largo de los años y desde luego no sirve de nada, no cambia de nada, realmente nos hablamos a nosotros mismos porque todos nosotros estamos al tanto de toda esta problemática, lo sabemos muy bien. El problema que yo creo al cual nos tenemos que enfrentar es cómo le hacemos para cambiar esto, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, yo acabo de ver hace unos pocos días un video que me hicieron favor de hacerme llegar, de un matemático, doctor de la Peña, doctor en matemáticas, que se hizo alcalde de la ciudad de Medellín, y que cuando él entró a la ciudad de Medellín como alcalde habían tenido 378 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes en la ciudad de Medellín, y cuando él salió de alcalde de la ciudad de Medellín bajó a 26 por cada 100,000 habitantes y transformó la vida de Medellín con una serie de estrategias. La verdad es un video impactante que me hicieron llegar, pero la razón por el que lo traigo a colación es por lo siguiente, porque él dijo: nosotros, en este caso los colombianos, pero se puede aplicar a los mexicanos, nosotros los colombianos nos reuníamos constantemente para discutir las cosas que se tenían que hacer para que se modificara la calidad de vida de, en este caso, los colombianos. Pero la clase política está totalmente alejada de lo que nosotros considerábamos que era necesario que se hiciera, y que a lo largo de los años la relación entre la ciudadanía, los ciudadanos, los académicos, llamémoslo como quieras, la gente que habita, y los políticos está totalmente divorciada, y que por lo tanto ellos habían decidido entrarle a la política, que lo que se tenía que hacer es hacer compatible las ideas con las acciones. Y lo que yo quisiera manifestar el día de hoy ante ustedes y a los colegas que aquí estamos, es que en realidad, si queremos que cambien las cosas, lo que necesitamos hacer es participar mucho más activamente en los asuntos de la política pública, porque de otra manera va a ser imposible que las cosas cambien. Jean Cocteau, poeta, dramaturgo, cineasta, literato, dijo en una ocasión: la poesía es indispensable, pero me gustaría saber por qué. Entonces yo creo que la ciencia es indispensable y habría que enseñarle a la clase política por qué es indispensable. Pero aunque le mostremos a la clase política que la ciencia es indispensable, porque no hay ninguna razón por la cual no se piense así o no se pueda demostrar que es indispensable la
la ciencia, los políticos no nos van a hacer caso. Y así se ha demostrado a lo largo de 30 años, ¿no? Desde que el CONACYT se creó, el presupuesto para la ciencia ha sido más o menos el mismo, ¿no? Ha habido variaciones, un poco para arriba, un poco para abajo, generalmente la tendencia es hacia abajo, y tenemos el resultado que hoy nos acaban de señalar. Entonces, yo creo que no sirve realmente, o sirve de poco, que nosotros nos hablemos a nosotros mismos para señalar qué tan mal estamos, cuáles son las estadísticas tan malas que tenemos. El gran problema es cómo le podemos hacer para poder modificar esta política. Y si nosotros, los académicos, los científicos y gente de la ciudadanía, ciudadanos interesados, honestos, que están realmente preocupados por la conducción de esta nación, deberíamos quizás dedicarnos a participar mucho más activamente en la política, y en este caso estaremos insertados en la política científica con el objeto de modificar las estrategias para que efectivamente haya una política de Estado en relación a la ciencia. Y una política de Estado quiere decir que tiene que haber planes de largo plazo, de largo aliento, con metas las cuales hay que alcanzar. No todo es dinero, desde luego se necesita dinero, se necesitan recursos, pero no todo es dinero. Se necesita organización, se necesita un planteamiento, metas que alcanzar, ¿no? Y tratar a lo largo del tiempo alcanzar las metas para que México transforme su quehacer científico y a su vez tenga un impacto en beneficio de la sociedad que en el fondo nos mantiene a todos nosotros, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quisiera el día de hoy aquí pues pasar a todos ustedes, a los colegas, es que necesitamos encontrar y proporcionarnos los espacios para que podamos realmente ayudar a transformar el país, y en este caso nos tocaría, digamos, la parte científica, y poder transformar este esfuerzo para que las políticas públicas sean realmente efectivas y adecuadas, y que las ideas que nosotros tenemos se puedan convertir en realidades, ¿no? Porque ya estamos adentro de la clase política. Entonces, si se pudo hacer en un país hermano como Colombia, que se transformaron muchas otras cosas, y si se pudo hacer, yo no entiendo por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo. Muchas gracias. Nuestro próximo ponente es el doctor Juan Pedro Laclet, doctor en ciencias por la UNAM y realizó un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Ha producido más de un centenar de publicaciones, dirigido innumerables tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha desempeñado varios cargos, entre los que destacan ha sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría, vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Yo quisiera comenzar, traigo unas diapositivas como para que las vean de reojo, pero a mí me parece que el principio de un buen tratamiento es un buen diagnóstico, y hay que tener información dura al respecto de las afirmaciones que se van realizando, y ese es el sentido de utilizar diapos, mostrarles datos duros. Pero yo antes de comenzar, las voy a pasar rapidito, quisiera decir que básicamente estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Bustamante y el doctor Drucker. De hecho, yo voy a presentar las cosas de manera distinta, y quisiera comenzar diciendo que desde mi punto de vista, en el mundo actual no existen opciones de desarrollo para los países si no es a través del conocimiento. Hubo otras épocas en que otros factores, la religión o la educación, incluso ahora también es fundamental, pero todas las potencias emergentes, todas las economías emergentes
están emergiendo porque le han puesto el esfuerzo al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, por ahí es el camino. Y de eso se trata un poco mi presentación, pero yo quisiera tratar de focalizar asuntos para ver si podemos desmenuzar, porque es un tema bastante complicado. La que sigue, por favor. Entonces yo les voy a hablar de 4 cosas. La primera ya se mencionó, la famosa política de Estado en ciencia, tecnología, innovación, pero yo también quisiera hablar de los asuntos de la gobernanza del sistema, cómo se gobierna el sistema de CTI en México, de los objetivos y metas por sector y por región, y luego vamos a hablar inevitablemente del dinero. No hay forma de pasar por alto ese asunto. La que sigue, por favor. Hay muchas maneras de analizar el tema. ¿Qué es una política de Estado en ciencia y tecnología? Se han hecho una cantidad de documentos, ya mencionaba el doctor Drucker, esto se ha tratado muchas veces, y cada que sale un nuevo documento la comunidad lo rechaza. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, hay varios marcos teóricos para analizar el asunto, pero a mí uno que me gusta mucho es de un asesor del IDRC de Canadá, que es uno de los países más exitosos en este momento, que es Francisco Sagasti, él es peruano, y que habla de que la política de Estado tiene que tener un marco legal, una estructura organizacional, instrumentos operacionales, objetivos y metas. Hay muchas cosas extras, pero déjenme nada más desglosar estas pocas. Del lado derecho, desde mi punto de vista en México hemos avanzado en los marcos legales, en las estructuras organizacionales, en los instrumentos, pero no hemos definido objetivos y metas claros por región y por sector. Y tampoco hemos establecido los plazos ni los recursos económicos y humanos que le vamos a poner para alcanzar esos objetivos. La que sigue, por favor. Por ejemplo, ya tenemos leyes de ciencia y tecnología en todos los estados de la República, ya tenemos consejos de ciencia y tecnología en todos los estados de la República, ya tenemos posgrado, programas de ciencia y tecnología en la mayor parte de los estados de la República, ya tenemos comisiones de ciencia y tecnología en la mayor parte de los congresos de los estados de la República. O sea, hemos avanzado en la parte administrativa de la organización, pero no hemos definido los objetivos, no hemos dicho, bueno, pero vamos para allá. La que sigue, por favor. Y antes de hablar de los objetivos, yo quisiera hablar de la gobernanza. Tenemos un problema, para decir vamos para allá, necesitamos un coche que cuando le movemos al volante hacia el lado derecho se va para el lado derecho, y cuando se lo movemos hacia el lado izquierdo se va para el lado izquierdo. Necesitamos un vehículo que tenga gobernanza. Y desde mi punto de vista este es uno de los temas fundamentales del desarrollo científico y tecnológico de México. La que sigue. Miren, este es el esquema, no importa que no lean las letritas, pero este es el sistema de ciencia, tecnología que hay en México. Ahí identifican al CONACYT, ahí está el foro, la conferencia nacional, hasta arriba, la cabeza de ese esquema es un cuerpo colegiado que preside el presidente de la República, que se llama Consejo General Científico y Tecnológico. Esa es la cabeza, ¿sí? Entonces se supone que en esa cabeza es en donde se definen los objetivos, se definen las acciones, se definen los presupuestos, se definen los plazos, se definen las estrategias. Esa es la cabeza del sistema. Bueno, pues esa cabeza, desde que se echó a andar la Ley de Ciencia y Tecnología en México desde el año 2002, esa cabeza por ley se supone que se debe de reunir 2 veces al año mínimo. Bueno, pues desde el año 2002 solo se ha reunido 4 veces, y solo se ha reunido para asuntos ceremoniales, no se ha reunido para analizar el tema. Entonces esa cabeza la preside el presidente de la República y participan en ella 9 secretarios de Estado. Ahí es en donde se puede, pero si no se reúne, pues la que sigue. Como consecuencia, el CONACYT, que es cabeza de sector, pero que solo opera en dinero líquido,
tiene mucho dinero, pero ya está fijo el de becas, ya está fijo el de los centros CONACYT, ya está fijo el del SNI. En dinero líquido solo maneja 1/9 del presupuesto total que se utiliza en ciencia y tecnología en México. De los 49,000 millones, el CONACYT solo maneja 1/9. Entonces, tiene poco dinero para coordinar el desarrollo. El consejo, la cabeza de este organismo, no se reúne, y además tenemos asuntos normativos que están mal hechos. El cómo funcionan los fondos sectoriales y mixtos, que son fondos, dineros conjuntos entre CONACYT y secretarías de Estado, CONACYT y gobiernos de los estados, no funciona bien. Y entonces ahí atorado, tenemos poquito dinero, pero además CONACYT no lo puede gastar. Se presentan estas paradojas tan terribles. Así que desde mi punto de vista, en las condiciones actuales, la discusión acerca de una Secretaría de Estado en Ciencia y Tecnología no es una discusión concluida. Todavía no se han dado los argumentos al respecto. La que sigue, por favor. Vamos a poner, como no funciona la cabeza, vamos a hablar de los objetivos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a hablar de los fondos sectoriales y de los fondos mixtos. Miren, el primer caso es el de los sectoriales. Este es dinero, la que sigue, este es dinero que ponen peso a peso el CONACYT y cada una de las secretarías de Estado, ¿sí? Y entonces la Secretaría de Estado define el objetivo. Entonces vamos a ponerle, CONACYT tú le pones 100 millones, Secretaría de Salud yo le pongo otros 100 y vamos a investigar tal cosa, ¿sí? Esa es la lógica de estos fondos. La que sigue, por favor. Miren, mi área es de medicina, así que hablo, critico donde más me duele. Miren, las convocatorias tienen tantos objetivos que es como si no se definieran objetivos. ¿Qué no sería más lógico? Concentrémonos en cáncer de mujer, en diabetes y en obesidad y vamos echando, ¿sí me explico? O sea, definamos un número discreto de objetivos para concentrar los esfuerzos, pero si cada año estamos cambiando los objetivos, ¿a poco en la convocatoria del 2005 ya se ven resueltos todos los 20 problemas? No, simplemente se cambiaron los objetivos. La que sigue. Zagarpa, miren nada más, en 2003 había 20 objetivos, pero para 2004 ya había otros 14. Y para 2005, ¿sí me explico? Pues hay que decir para dónde vamos. La que sigue, por favor. Y los fondos mixtos, que son los fondos que maneja CONACYT y los gobiernos de los estados, pasa lo mismo. La que sigue, por favor. Les pongo solo un ejemplo. Miren nada más el número de convocatorias que sacan para muy poquitos millones de pesos que opera el gobierno del Consejo del Estado de Jalisco. La que sigue. Entonces le cambian el tema de uno para otro año. Entonces, si queremos necesitamos definir objetivos de corto, mediano y largo plazo, y los de largo plazo necesitamos mantenerlos para que vayamos evaluando qué tanto nos aproximamos. La que sigue, por favor. Entonces, nos ha fallado también la definición de objetivos. Y luego el tema que les decía que no podemos evitar, la que sigue. Desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, no ha habido un incremento significativo, hablando de un porcentaje del Producto Interno Bruto, con respecto al dinero que este país le pone al tema de ciencia, tecnología e innovación. Ahí andamos entre el punto 3 y el punto 4. La que sigue, por favor. Estamos, comparativamente hablando, por debajo de potencias como Panamá, Argentina, Colombia, Venezuela. La que sigue, o sea, claro, no es lo único que se necesita, pero sí se necesita cierta cantidad. Y si la ley dice el 1%, no importa que el presupuesto sea grandote, es el 1%, o chiquito, es el 1%, es el 1%. Si la cobija es grandota, mediano, es el 1% de la cobija. Pongámosle el 1%, mínimo. Bueno, si tomamos el desarrollo del presupuesto en este sexenio, esto quiere decir que vamos a alcanzar el 1% que está en la ley en el año 2050.
para el año 2050 ya ni nos preocupemos por desarrollarlo, ya mejor nos preocupamos por otros temas. La que sigue, por favor. Ahora, no todo es malas noticias. Estoy seguro que el doctor de la Peña nos va a hablar del lado positivo del desarrollo científico. Tenemos una comunidad científica que es de clase mundial en muchas áreas y está creciendo, la productividad se ha mantenido, pero que no le podemos pedir al investigador que esté en su laboratorio haciendo ciencia de alta calidad, que además se preocupe por identificar cuáles son los problemas nacionales y que además se vincule con... No, esos son los tomadores de decisiones, los que tienen que utilizar el potencial científico. La comunidad científica es como los veneros de oro en una mina, se necesita quien sepa aprovecharlos, y esos son quienes están en puestos de toma de decisiones políticas. La que sigue, por favor. Entonces, la buena noticia es que el potencial científico de México viene creciendo. La mala noticia es que si nos comparamos con Latinoamérica, que es la gráfica de la izquierda, en 1996 contribuíamos el 20% de toda la ciencia de Latinoamérica, ahorita ya nada más el 17%. Ahora, si nos comparamos a nivel mundial, fíjense que vamos creciendo. Lo que ocurre es que Latinoamérica es la región de mayor crecimiento científico del mundo. Entonces, en Latinoamérica hay países como Brasil, Chile y Argentina que están creciendo más rápido que nosotros. Entonces, en Latinoamérica estamos perdiendo posicionamiento, y a nivel mundial, ahí vamos, poco a poquito, ganando posicionamiento. La que sigue, por favor. Entonces, es un tema complejo, y creo yo que hay que tomar en cuenta todos estos factores para proponer las medidas adecuadas en cada una de las áreas, y cada uno de nosotros actuar en los ámbitos que le corresponden. Yo estoy convencido de que el potencial científico está ahí y es de buena clase, pero ahora hay que aprovecharlo adecuadamente. Gracias. Sigamos, nuestra siguiente ponente es la doctora Julieta Fierro Grossman. Entonces, la doctora Fierro realizó sus estudios en física y astronomía en la UNAM, es investigadora del Instituto de Astronomía de la misma institución, y bueno, yo la llamaría la reina de la divulgación científica. Julieta ha escrito decenas de libros de divulgación y de publicaciones diversas, tiene textos de ciencia en todos los niveles educativos, participa de manera sistemática en programas de radio y televisión y ha dictado centenares de conferencias en 34 países. ¿Por qué queremos ciencia? Queremos ciencia porque, como se dijo antes, esto acarrea innovación. Vamos a suponer que decidiéramos regresar a ser cazadores-recolectores. Entonces, pues yo voy por la vida tomando lo que me gusta. Ay, esto no se puede, no sale, bueno, pero entonces tomo esto y tomo por acá esto y así me voy, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creen que resistiríamos en ese plan de quién era? No resistiríamos. Se agotarían los bienes de los mercados, se acabaría todo de repente. Ay, por aquí mejor, ¿verdad? Sí, me vi demasiado valiente hace rato. ¿Cómo podemos sobrevivir? Pues innovando. Ahora las computadoras mínimas como la que tiene el doctor de la Peña pues son una maravilla, muy poquitos materiales, mucha gente las compra, la innovación se paga. ¿Y cómo se puede desarrollar eso? Pues gracias a que hay ciencia y tecnología. Es decir, es fundamental. ¿Ya la perdiste? Bueno, tus tics, pero son unos tus tics de perder. Gracias. Bueno, a mí me pidieron que hablara de qué haría yo concretamente, y lo voy a decir. Si yo fuera los jóvenes estos del porvenir, los tesoros nacionales, etcétera, lo que yo haría es fundar 2 escuelas nuevas en 2 ciudades nuevas en el norte del país. Serían 2 universidades modernas,
Nada de que hay que abrir todas las carreras, empezando por filosofía y terminando por no sé qué, sino cosas frescas, ágiles, modernas. ¿Cómo lograríamos esto? Que cada ciudad universitaria estuviera asociada a un Instituto Nacional de Investigación. El primero sería sobre la violencia. Si uno va a la Secretaría de Salud Pública con la novedad de que analizan a México como si estuviera aislado del resto del mundo y no hacen prospección. Si algo sabemos hacer los científicos, en particular los astrónomos, es predecir. Predecir que el Sol va a parar dentro de 4.600 millones de años y no mañana. Bueno, eso da cierta tranquilidad, aunque no lo crean. Bueno, pues eso, necesitamos analizar la violencia, sus orígenes, cómo combatirla. Y este instituto tendría que estar asociado a un instituto de la drogadicción. Entonces se investigara nuevas drogas, donde se investigara cómo recuperar a los muchachos drogadictos. En fin, iba a decir, ¿el dinero de dónde va a venir? Pues de los narcos. En Colombia, que han hablado, ya los narcos se han ido incorporando a la sociedad. Los miembros de los narcos ya no quieren estar escondidos en el bosque, quieren estar en la sociedad. El otro instituto nacional que yo fundaría es el Instituto de la Felicidad. Si algo sabemos hacer los mexicanos, ser felices, miren, tú ya me estás sonriendo y ni me conocen. Sí me conocen, bueno. Era para que saliera nuestro chestorete. Bueno. Entonces, un Instituto Nacional de la Felicidad, porque si algo sabemos es ser felices, y tendría que estar en la frontera igual que el otro. Uno podría ser Ciudad Benito para limpiar la mácula de Juárez, y el otro Triunfo en lugar de Victoria, para la pobre Ciudad Victoria que no está de capa caída. Y ese Instituto de la Felicidad prepararía a los mexicanos que se van a ir del otro lado. ¿Saben que cada año ingresan más de 1 millón de personas regresadas de Estados Unidos a México por Tamaulipas? Y el Estado finge demencia, el gobernador pues no tiene dinero para tener el problema, y esta gente sobrevive gracias a las ONGs. Esa gente hay que educarla para que exportemos a estos chavos felices, dinámicos, a nuestras enfermeras que sí les gusta cuidar viejitos y les cantan y los apapachan, pero bien educados, que sepan inglés, que sepan técnicas, que sepan cómputo, etcétera. Es decir, si yo fuera un joven de estos que están aquí y nos convocaron, yo buscaría hacer 2 ciudades nuevas, libres, con otras reglas diferentes. Yo creo que ya están hartos de heredar lo que nosotros heredamos de otros y tantas componendas, empezando por el sistema educativo nacional. Digo, ¿para qué enseñamos las mareas a los niños del DF? ¿Cuántas creen que las han visto? Y es una fuerza diferencial de la gravedad, imagínense, pobrecitos. Y luego reparan la prueba de PISA porque compiten contra los ingleses que sí ven las mareas hasta en sus ríos. Digo, no se vale. Jóvenes, busquen su espacio de libertad, busquen espacios nuevos para ustedes, créenlos ustedes, ya no nos hereden, úsenos de referencia si nos necesitan, pero está en sus manos transformar la sociedad. Y yo creo que la deben construir sobre lo que somos buenos haciendo. Y una de las cosas más importantes es la felicidad. Los economistas estudian felicidad, saben cómo llegar a este tipo de problemas, y hagamos nuevas instituciones acordes a nuestro tiempo. Proseguimos en esta mesa con nuestro próximo ponente, que es el doctor Julio César Margain y Compeán. El doctor Margain y Compeán es licenciado en astrofísica por la UNAM y también licenciado en filosofía por la Universidad de Michigan y doctor en inteligencia artificial por el MIT. Es investigador y fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la UNAM, impulsor del área de biomatemáticas también en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue titular de informática médica en esa institución y
también ha sido coordinador de proyectos de automatización en Pemex. En 1946, el doctor Manuel Sandoval Vallarta apoyó la fundación de lo que ahora es el ITAM. Él también fue la primera persona en la historia, según documentos en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que usó para propósitos de publicación científica lo que se le llamó el Differential Analyzer, una computadora específicamente desarrollada para la solución de ecuaciones diferenciales. Bueno, ahora vamos a hablar de las tecnologías. Ahora vamos a hablar de las tecnologías que complementan la ciencia y que hacen que la ciencia se acelere. La ciencia se aceleró gracias al telescopio de Galileo, que es tecnología, y vamos entonces rápidamente a navegar en esto. Lo más importante de esto es querer es poder. Vamos a tratar de entender, y estamos hablando de un documento que les recomiendo bastante, que se llama el optimismo racional. Es decir, que con el fundamento científico de datos se puede llegar a un optimismo racional. La siguiente. Evidentemente, lo que vamos a tratar es evidentemente el problema de la imaginación y la creatividad. Y ya lo habíamos comentado, una de las grandes aportaciones del método científico en este momento es el proceso de la innovación, el proceso del cambio y la innovación. La siguiente, por favor. Estamos ante una herramienta que está cambiando la forma de difusión y divulgación, no solamente de la ciencia, sino del conocimiento y de la relación humana. Estamos también inclusive alarmados por las llamadas redes sociales, pero estamos entendiendo que esto es un proceso evolutivo irremediable y que tenemos que participar activamente en ello. La siguiente, por favor. Aquí está la comparación en el optimismo racional entre el hacha, que se usó, es el instrumento que más ha usado el hombre durante prácticamente 250.000 años, y un mouse, un ratón. La diferencia es muy compleja, pero además es un instrumento individual a un instrumento colectivo hecho por la colaboración de redes de personas que trabajaron y trabajan en muchas partes del mundo. Estudios dicen que un ratón, un mouse, que por cierto el nombre se lo puso la que limpiaba, que dijo que se parecía a un mouse, no lo pusieron los diseñadores ni lo pusieron los que desarrollaron esto, habla de que tiene entre 20 y 30 países que están colaborando en esta red de colaboración activa, y son objetos de cambio social profundo, son objetos que están transformando. La inteligencia, dice este componente, se está volviendo colectiva, y la innovación se está dando ahora sí de abajo hacia arriba, y el trabajo será cada vez más especializado y el esparcimiento mucho más diversificado. La siguiente. Si decimos que somos constructores de redes y que nosotros somos por definición redificados, ahora lo que nos queda es la construcción no solamente de la red del conocimiento científico, que por definición es una red mundial, fue de las primeras redes mundiales. No había una diferencia o una distinción entre lo que leía Galileo de Copérnico en el sentido o lo que aprendió Newton de todos los demás. No había una frontera, era una red. Y la construcción de redes ha cambiado radicalmente a la sociedad. La construcción de redes sociales, aquí está un médico, podría afirmarnos y podría decirnos el impacto que tuvo en la explosión demográfica. Se dice que la red más importante del siglo XX fue la red eléctrica, que no solamente permitió la difusión y la divulgación de toda una cantidad de inventos, sino que transformó radicalmente a la sociedad. No hay país que haya desmontado su red eléctrica, no hay sociedad que haya desmontado su red eléctrica. Ahora estamos en la red de la información y el conocimiento, y la red de la información y el conocimiento está parecida y es muy parecida a la red del conocimiento científico, es hermana de y viene y abreva de la red del conocimiento científico. La siguiente, por favor. Visto el proceso evolutivo, pasamos del manejo de la materia y generamos una cantidad de objetos.
La revolución industrial nos trajo el manejo de la energía y ahí empezamos ya a generar productos y mercados, y ahora estamos empezando a entender la red del conocimiento con el manejo sustantivo y la explotación de la información. La siguiente. Es evidente que la red del conocimiento nos está llevando a una evolución propia y al mismo tiempo nos está llevando a una conciencia del proceso energético. Lo tenemos ahora, no es infinito, no era infinito, pero ahora somos conscientes del proceso energético y tenemos que minimizar el consumo energético. También tenemos, gracias a la nanociencia o la nanotecnología ahora, que minimizar el uso de la materia, y estamos transformándola gracias al conocimiento y gracias a las redes sociales. La siguiente, por favor. Esto nos está llevando a un impacto fuerte, no solamente de todo lo que llamábamos nosotros la materia, la energía y ahora el concepto de información. El proceso, ya se hablaba del proceso de innovación, ya Julieta había hablado de la necesidad de esto. Dejando un poco este modelo incestuoso que decía el doctor Drucker, vamos entonces a pasar a un proceso de cambio, de optimismo racional. La siguiente, por favor. Al decir que estamos generando la plataforma rápida de un elemento, de un océano de datos que ahora está a nuestra mano, que ya lo comentó Julieta, que con criterio estamos generando información, que esa información apenas está en el principio, no es más que el origen del asunto. Esta con valores se va a volver conocimiento poco a poco, y hay algunos experimentos de ello, y este conocimiento con experiencia va a empezar a generar ahora sí un proceso masivo. Ya lo existe, ya está, pero ahora mucho más formalizado en una red social, en una red de información y conocimiento que nos llevará alguna vez a acelerar la sabiduría. La siguiente, por favor. El crecimiento científico participativo está creciendo. El ingreso per cápita como optimista racional diría que es que tomar en cuenta. Este siglo se distinguirá por un modelo, dice, de abajo hacia arriba, y este es un modelo participativo. La siguiente, por favor. Hay también un crecimiento acelerado del conocimiento científico. Y lo curioso de ese crecimiento acelerado del conocimiento científico publicado es que ya compite ese conocimiento científico publicado, como ya se había hablado desde el principio, con el conocimiento científico publicado y el otro que también está y es accesible, está en la red de internet. Y es accesible y al mismo tiempo se puede manejar y producir y cotejar. Y hay algunos experimentos mucho más. La enciclopedia más grande del mundo ya es una enciclopedia colaborativa que está en internet. La siguiente, por favor. Hay un cambio en la productividad científica, ya lo había hablado el doctor Leclerc. También es cierto, pero aquí por lo menos se nota que Asia es la más avanzada o la más agresiva del crecimiento científico en el mundo. La zona asiática es la que está creciendo rápidamente y está transformando por lo menos el centro de gravedad de la producción científica en el mundo. Esta es una fuente internacional, está a sus órdenes la presentación. La siguiente, por favor. Y ahora ya hay nuevos entrantes. La notación del eje Y es una notación geométrica, o es una notación logarítmica, pues es una notación, el crecimiento es exponencial. O sea, China está teniendo un crecimiento exponencial de su producción científica de una manera brutal. Hay nuevos entrantes y estos nuevos entrantes están haciendo que el conocimiento colaborativo sea verdaderamente increíble. El primer usuario de la red mundial Internet en el mundo es China, y esto es importante hacerlo notar porque los científicos, la siguiente por favor, fueron los que empezaron a entender mucho más este concepto de la evolución. Estamos en un proceso evolutivo, la sociedad industrial está transformándose a una sociedad postindustrial, y esta sociedad postindustrial nos está llevando a una sociedad de la información que está cambiando radicalmente muchos de los aspectos de la forma como se dio hasta anteriormente. La siguiente, por favor. Esto ha cambiado inclusive en la parte
del modelo histórico. El modelo histórico es, como dice aquí este optimista racional, la historia no se repite, sino es una espiral, es un proceso de creación de valor espiral. La siguiente, por favor. El modelo es la generación de servicios digitales y la creación extraordinaria de una serie de nuevos modelos participativos y sociales que están cambiando de una infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones a un verdadero modelo de contenidos, y estos están afectando absolutamente todas las actividades humanas. La siguiente, por favor. Aquí está el fundador, un físico, y nació el Internet de un proceso de divulgación científica con colaboración de científicos y de físicos. Ahora el modelo tiene la máquina más grande del mundo científica, la más costosa además, y al mismo tiempo tienen en CERN, en Ginebra, tienen más científicos que jamás se han trabajado en un solo proyecto colaborativo y funcional en Internet. No se podría haber dado ni el genoma humano, ni la explicación del calentamiento humano, del calentamiento con efecto en la Tierra, el cambio climático, ni la máquina esta de CERN sin el Internet. La siguiente, por favor. La creación de redes es totalmente distinta. La creación de las redes del siglo XXI son desconcentradas, son distribuidas, son con inteligencia en la periferia, son con participación abierta y son porosas, sin bordes. Las redes del siglo XIX, algunas tenían esas características, casi todas las redes del siglo XX empezaron a cambiarse y transformarse. Las redes del siglo XXI son redes verdaderamente innovadoras. La siguiente, por favor. Estamos apenas en una etapa. La primera etapa, y ya llegó, y ya está en laboratorios el Internet 2, pero apenas en la etapa del Internet 1 estamos en la parte, digamos, de experimentar, y las expectativas son verdaderamente importantes desde el punto de vista social. La siguiente, por favor. La innovación es el ciclo de retroalimentación positiva, y este es importantísimo porque estamos formalizando por primera vez de una manera muy grande, gracias a una productividad increíble, lo que llamaríamos nosotros la parte de retroalimentación, que es la innovación. La siguiente, por favor. Primero, ese incendio sorprende y luego fomenta la innovación. Hay que institucionalizar la innovación, y esta es parte del siglo XXI. Los innovadores son personas de ideas más que hacedores de cosas. Estoy terminando ya. El intercambio de ideas fomenta la creación de la innovación en el mundo actual. Ya. La siguiente, por favor. Ese es el nuevo término, no sé cómo se diría en español, invito a los demás para hacerlo. Es creación espontánea, ordenada, es inteligencia más colectiva, es innovación en el orden y es trabajo más especializado. La siguiente, por favor. Políticas. Crear y promover redes sociales participativas de la sociedad de la información, obviamente aprendiendo de las mejores prácticas mundiales. Fomentar y apoyar la creación de servicios digitales públicos, sobre todo en educación, en salud, en economía, en gobierno, en seguridad. La siguiente, por favor, y la última, acelerar la intercomunicación tecnológica en México, obviamente el conocimiento científico tecnológico de la sociedad de la información, y fomentar y difundir el apoyo de modelos de innovación en las tecnologías de información y comunicaciones. Gracias. Pasamos a nuestro siguiente ponente. Es el doctor José Antonio de la Peña Mena. Estudió en la Facultad de Ciencias en la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado en matemáticas. Es investigador del Instituto de Matemáticas y ha escrito más de un centenar de artículos de investigación y dirigido decenas de tesis en todos los niveles: licenciatura, maestría, doctorado. Voy a comenzar por dar algunas buenas noticias, pero no son noticias, son hechos que ya tienen algún tiempo por ahí. México en ciencia ocupa el 6º lugar del mundo en
mayor crecimiento de producción científica, es decir, el cambio que anualmente, el incremento que se da anualmente en la producción científica pone a México en el 6º lugar a nivel mundial, por arriba de países como Estados Unidos, Europa en general, porque son países que han alcanzado ya un nivel de estabilidad que hace que no crezcan mucho. En efecto, Asia tiene un crecimiento más rápido que Latinoamérica, pero México es el país de Latinoamérica con mayor crecimiento. Otra buena noticia es que el salario de los investigadores, cualquiera de los que estamos sentados aquí, como investigador gana un mejor salario que lo que gana un investigador equivalente, digamos, en Italia, en Alemania, en España. Entonces los salarios no son malos. Bueno, esas son buenas noticias. Pero por supuesto hay problemas, ya los Betty Rumbos mencionaba algunos al principio en su introducción. Pero por ejemplo, es un problema que estemos en el último lugar de la OCDE en resultados de los diferentes parámetros. Eso no es un problema, es una realidad obvia, porque así estábamos cuando entramos. De hecho, fue un poco a contrapié que se entrara al club de ricos, y bueno, está bien competir con ellos, pero seguimos estando en la cola. Eso no es un problema. Es un problema que tengamos 380 investigadores por millón de habitantes. Bueno, será un problema, pero no es un problema, no es el problema estructural. El problema es que tenemos una baja producción, una baja inversión en ciencia, un bajo crecimiento. Hay que buscar los problemas en otra parte. Por ejemplo, el otro ejemplo que ponía Betty Rumbos, que suena tanto paradójico, que a mayor grado de estudios, más posibilidades de desempleo para las personas. Esto, pues, evidentemente no es el problema en sí, esto es una consecuencia de un problema estructural más profundo que probablemente hay que buscarlo en el bajo nivel técnico de la planta industrial mexicana. ¿Sí? Y que eso explica también, por ejemplo, la baja inversión de la industria en México en ciencia y tecnología. Los problemas estructurales son los que son importantes de identificar. En educación, por ejemplo, en educación tenemos los sitios terriblemente malos en las pruebas de las evaluaciones PISA en los jóvenes de 15 años. Eso no es un problema en sí. Lo que es un problema es que, por ejemplo, el 70% de los jóvenes no puedan resolver problemas que involucran 2 pasos de razonamiento lógico. Eso es un problema, ¿sí? Pero cuando vamos a ver los resultados, los estudios de los análisis que hace la OCDE de las evaluaciones PISA, vemos que el indicador que es el mejor predictor de los resultados que tiene un joven estudiante en todo el mundo, ¿sí? ¿Está claro? El predictor social que más es mejor, el parámetro que es mejor predictor social del aprovechamiento de un estudiante es el grado de preparación de su madre, de la madre. Las mujeres tienen la culpa. No, ya en serio. Bueno, es obvio que la madre está más cerca de los hijos que los padres, varones, y por lo tanto influyen más. Lo que quiere decir que el problema principal de los resultados en las pruebas de PISA es el bajo nivel de la sociedad en general, ¿sí? Ese es un problema que hay que corregir y ese es un problema estructural. Entonces vamos a entrar en el asunto de la ciencia. Es un problema estructural que haya 4 meses de retraso en los pagos de CONACYT. Digo, está muy mal que haya 4 meses, son 4 meses, doctor. Bueno, pero ¿es un problema estructural? Yo creo que es un problema circunstancial, es decir, eso no explica ningún problema grave. Ni tampoco es un problema estructural el que las convocatorias de Jalisco de fondos mixtos cambien todos los meses. Eso no es un problema estructural. Una política estructural es, por ejemplo, que el 80% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores fueron becarios CONACYT, ¿sí? 80% de los investigadores. Eso muestra una política que tiene un efecto estructural en México. Y bueno, en ese sentido, CONACYT, y bueno, voy a hacer publicidad también a buenas
buenas cosas que ha estado tratando de hacer CONACYT, trata de influir en problemas que son estructurales. Y voy a dar dos ejemplos. Un asunto que se detecta desde los años 90, que se comenzaron a hacer los primeros estudios bibliométricos en el mundo, Garfield, que es como el padre de la cienciometría, ya señalaba que en Latinoamérica, no solo en México, un problema estructural es que los científicos se comunican muy poco entre sí, ¿sí? Que los grupos de científicos dentro de los países latinoamericanos, dentro de los propios países, tienen muy poco contacto entre sí, se conocen poco, se citan poco, prefieren citar a los investigadores de otros países, de Estados Unidos o de Europa, que a los vecinos del edificio de enfrente. Esto es un problema estructural, ¿sí? En ese sentido, lo que CONACYT ha estado intentando es construir redes científicas, en el sentido de las redes de las que nos hablaba el doctor Margain, redes de científicos en diferentes temas, porque la comunidad científica se conoce muy poco dentro de México, unos con otros. Entonces es importante dedicar recursos a la construcción de redes temáticas. Otro ejemplo de un problema estructural es que, y va en el mismo sentido, las instituciones se ignoran mucho unas a otras. Entonces, por ejemplo, actualmente las revistas electrónicas, las revistas en general científicas, son terriblemente caras. Es un insumo necesario para el trabajo, pero son terriblemente caras. Pero claro, la Universidad 1 en Veracruz compra todas las revistas que puede. La Universidad 2 en Campeche compra todas las revistas que puede. La Universidad 3 en Puebla compra todas las revistas que puede. La UNAM no solo compra todas las revistas que puede, sino varias veces las mismas revistas en diferentes centros e institutos. Lo mismo hace Sinvestab, lo mismo hace. En fin, y las compras se dan repetidas, si lo vemos como país, ¿sí? En cambio, algunas universidades que tienen bajo presupuesto no alcanzan a comprar ninguna revista, ya no colecciones completas, sino no alcanza para comprar pocas revistas. ¿Por qué no, desde hace muchos años, se unificó la compra de las revistas en México? La respuesta no lo sé. Pero bueno, el CONACYT dentro de unas semanas firmará un convenio con muchas universidades en el país, formando un consorcio para compra de revistas electrónicas de manera unificada. Esto permitirá esta compra consorciada permitirá ahorros importantes a muchas universidades, pero más importante, no se trata de ahorrar dinero, se trata de que lugares que no tienen acceso a las revistas puedan tener acceso, tanto estudiantes como profesores puedan tener acceso, gracias a que al comprar en consorcio a la casa editorial en Europa, en Estados Unidos, no le interesa quién le está comprando, porque le están comprando en cantidad, ¿sí? Y entonces abre la suscripción a otras muchas instituciones. Eso puede cambiar las cosas de manera importante, porque va a tener influencia, va a tener un impacto sobre el acceso a revistas electrónicas de estudiantes y de profesores en el país. Son dos ejemplos, no doy más. Pero yo creo que es básico que nos preguntemos por dónde están los problemas estructurales fundamentales. Por ejemplo, la baja inversión del país en ciencia y tecnología. Eso hay que reconocerlo, es muy baja la inversión, es una cosa que se ha mantenido así durante muchos años. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Creo que no es un problema únicamente de falta de convicción del gobierno, es una falta de convicción de la sociedad de la importancia de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces hay que analizar ese problema como un problema estructural. La sociedad juega un papel esencial en la falta de convencimiento que tiene de la importancia de la ciencia y la tecnología, y ahí han fallado. ¿Quién ha fallado? Ha fallado probablemente la falta de cultura en general de la sociedad, del gobierno mismo. Ha fallado los científicos, que no hemos convencido a la sociedad de la importancia y el impacto que puede tener la ciencia y la tecnología. No lo sé, yo creo que es una combinación de todo, pero yo creo que lo esencial es la identificación de esos problemas estructurales para pasar a la planeación, ¿sí? Creo que en México falta planeación en todos los aspectos, y debe de darse una mayor inversión de recursos, pero debe de darse una mayor planeación. Y entonces creo que una tarea importante es encontrar cuáles son los problemas estructurales en primer lugar. Gracias.
nuestro último ponente de esta noche es el maestro Alejandro Hernández Pulido, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ha fundado y ocupado altos puestos directivos en la iniciativa privada, en el gobierno y otras organizaciones no lucrativas como Capital Vertical, Home Empowerment Network, etc. Es miembro consejero del Centro de Estudios sobre Internet en la Universidad de Washington en Seattle, y actualmente se desempeña como director de telecomunicaciones del grupo Televisa. Pues claramente mi trayectoria profesional pues no he estado muy cerca de la parte de la ciencia y del desarrollo de la ciencia en el país, pero creo que la invitación que me hacen a participar ahora es justamente porque a lo largo de mi experiencia profesional, haber participado en el sector público y en el sector privado y también a través de las asociaciones civiles, uno de los aspectos que yo más me busqué enfocar y tratar de poner un punto muy especial fue el tema del desarrollo de infraestructura básica para el tema de la educación en general del país, pero en lo particular cuando fui coordinador general del Sistema de la Ciudad de México, en lo que fue el desarrollo de Internet 2 como una herramienta esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Hoy por hoy, como se ha mencionado aquí en el foro, pues, vivimos en la era de la información, del conocimiento, y se ha mencionado la necesidad de estar conectados, la necesidad de compartir recursos, la necesidad de coordinarlos mejor, la necesidad de aprovechar mejor el dinero, pero todo esto se necesita hacer a través de generar infraestructuras nacionales que permitan justamente montar todo este tipo de desarrollo institucional que hay en el país y que permita justamente no nada más el poder desarrollar esto a nivel nacional, sino también hacerlo a nivel internacional. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estoy en el Sistema de la Ciudad de México es pues justamente que el nivel de discurso alrededor del desarrollo de esta infraestructura tan trascendente para el país era prácticamente nula, no lo había. Se mencionó aquí también la necesidad de involucrarse en el tema de la política pública, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo en la comunidad científica pues prácticamente el tema del Estado que guardaba esta infraestructura a nivel nacional no era un tema importante en la agenda. De hecho era un tema que nadie dominaba y que nadie volteaba a ver, cuando para mí, desde el punto de vista de la responsabilidad que yo tenía el gobierno, era lo más trascendente que había por el momento de la globalización, del desarrollo de las tecnologías en el mundo, y cómo era posible que la ciencia y la tecnología de nuestro país no estuviera conectada con el resto del mundo. Y porque cuando se puede argumentar que estamos conectados, pues estamos conectados con un popotito, y el mundo está conectándose a unos niveles totalmente multiplicado por 100 el tamaño de las conexiones que hay en México. Y bueno, y a eso le va acompañado todo un ecosistema que va desarrollado alrededor de estas comunicaciones tan desarrolladas, y en el mundo se están moviendo auténticamente a una velocidad sorprendente. En mi transcurso en el Sistema de la Ciudad de México, pues bueno, se puso el tema, se empezó a trabajar y se sentaron algunas bases para tratar de hacer un impulso de esto utilizando recursos que el gobierno ya tenía invertidos. O sea, ya no había ni siquiera que buscar recursos adicionales. Ya existía en la Comisión Federal de Electricidad una red de fibra óptica que llevaba 5 años ahí guardada, ¿no? Y que podía ser transformadora para el sistema de educación, tanto superior como básico en México. Pero llega el momento que todavía no se logra sacar este proyecto adelante, y ya llevaba 5 años de atraso esto. Entonces el mundo se está volviendo, yo creo que esa es una de las reglas del juego, la velocidad, ¿no? La velocidad de hoy por hoy parece que a nosotros pues, no nos corre la prisa, y sobre todo yo creo y sentí muy directo el comentario que se hizo de que la sociedad en México en general no se involucra en los temas de política pública, y creo que ya no nos pasa el gobierno, sino nosotros ver que es importante realmente tratar de poner los puntos importantes de la agenda. Recientemente he aprendido que inclusive el poco desarrollo que ha tenido la organización
para dotarse a la educación superior de esta infraestructura básica, pues inclusive hoy por hoy no está, se está empezando a fraccionar, no está caminando en el sentido uniforme que debe de conducirse, porque si un tema queda claro en un tema de telecomunicaciones es que si no hay escalabilidad no es posible llegar a desarrollar infraestructura de alcance importante. Entonces yo, cuando se nos pide que hagamos alguna propuesta en específico sobre en dónde pondría uno alguna propuesta, algún punto en la I, en una problemática, pues yo lo diría que justamente elevemos el nivel de la discusión de qué sucede para que realmente las universidades, centros de investigación, inclusive que esto logre desparramar hacia todo el sistema de educación en lo general, una infraestructura nacional que realmente nos conecte entre las instituciones en México y con el resto del mundo al mismo nivel, a la par de por lo menos los países con los que nos comparamos normalmente, Argentina, Chile, Brasil, y no se diga hablar pues, de los asiáticos que van a una velocidad más rápida, los europeos que también están muy consolidados, y los estadounidenses que recientemente acaban de lanzar su plan nacional de banda ancha, que también tendrá un efecto transformador en todo su sistema de educación. Entonces yo me quedaría con ese pensamiento y los invitaría justamente a conocer más del tema y tratar de poner el tema en la agenda de manera más destacada. Gracias. Pues yo sí quisiera señalar algo. Me queda claro después de estas presentaciones que el único problema que tenemos los mexicanos es que tenemos poca madre, según el doctor de la Peña, ¿no? Entonces a lo mejor ahí está el problema estructural, ¿no? Sí, yo también quisiera referirme a dos cosas. Yo creo que si nos preocupamos nada más por los problemas estructurales, no atendemos los otros porque no son estructurales, con una clasificación media complicada de entender a qué se le llama estructural. Digo, si un investigador no recibe su dinero a tiempo, su proyecto se atora. Independientemente de si es un problema estructural. Ahora, no me queda claro por qué es un problema estructural el que el científico no colabore con su colega de enfrente y prefiere colaborar con el de Europa, pero no es estructural el que no se mantienen los objetivos en los fondos mixtos. Me parece que eso nos lleva a una discusión muy complicada. Yo creo que hay que resolver los problemas y hay que evitar que se estén cambiando y cuando quien está a cargo de una toma de decisiones escucha, pues yo creo que sí hay que atender las solicitudes, ¿no?, de los usuarios del sistema. Y la otra cosa es que a mí sí me preocupa mucho esta visión de que el país no funciona por culpa de la sociedad. Pues entonces ya molamos, porque entonces vamos a tener que esperar a tener un país desarrollado para ser desarrollados, pero es como una definición circular. La cuestión está en que países que tenían indicadores educativos, de salud, de vivienda, iguales o peores que México, como China, como Sudáfrica o como Brasil, los tomadores de decisiones prendieron el motor del desarrollo. Y al prender el motor del desarrollo, ahora sí pueden, China está sacando de la pobreza 200 millones cada década. Es espectacular. Pero a mí sí me parece que el país no se desarrolla porque la sociedad no se interesa por las... No, quienes tienen el privilegio de tomar decisiones son también, desde mi punto de vista, quienes cargan la responsabilidad. Este está más sencillo. A mí me parece también que hay aquí algunos temas muy complicados. El problema es muy complejo, como ya se dijo, y en eso yo no tengo la menor duda. Pero efectivamente, yo también pienso que los científicos y los tomadores de decisiones son los que tienen que dar la batalla. Si esperamos a que toda la población participe,
pues esa es una utopía. No vamos a llegar a eso nunca. ¿Qué se ha hecho en algunos países en donde los cambios han sido radicales? Pues bueno, los regímenes tampoco han sido como el nuestro. Y eso, pues no quisiera que ocurriera aquí en México, que tuviéramos algún régimen político como en esos lugares se ha dado. Sin embargo, hay otros países que sin llegar a eso también lo han logrado. ¿Y qué han hecho? Pues dejar de estar contando las historias de por qué no lo hacen, sino ver hacia adelante y decir con claridad qué necesitamos hacer. Y qué necesitamos hacer es cambiar el sistema educativo, porque mientras el sistema educativo no provea de la gente con la mínima preparación, cuando sigamos cargando 33 millones en rezago educativo, pues no vamos a tener suficientes estudiantes para que entren a escuelas de ciencias y de ingeniería, y lo que necesitamos es producir científicos e ingenieros para que trabajen en el camino que necesita el país para romper con toda la inercia que nos tiene atrapados en que hay poco desarrollo económico, porque hay poco conocimiento, porque hay poco acercamiento a las instituciones, porque hay poco financiamiento, y es un círculo vicioso en donde, pues yo no diría que poca madre, pero poco de todo, y que necesitamos romper en algún momento. Y me parece que uno de los sitios ideales en donde debería de romperse es en el sistema educativo. Que se vaya la mamá de Chucky. Bueno, sobre el análisis lógico del doctor Druck, no hubo comentarios. Por supuesto, la toma de decisiones importante está del lado de las autoridades y del lado de los tomadores de decisiones, por pleonasmo. No se trata de eludir eso, y simplemente que hay problemas que son de fondo y son los que hay que tratar de resolver. Si nos ponemos a echar la culpa a problemas circunstanciales, como que el avance de la ciencia se debe, al poco avance de la ciencia se debe a cosas circunstanciales, pues creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Pero por supuesto todos son importantes, y que el doctor Laclet me crea que me paso mis días resolviendo problemas, atendiendo las solicitudes de mucha gente, y no porque bueno, parece que no está convencido de eso. En fin, el problema, creo, básico es que debe la sociedad, el gobierno, las universidades, todos trabajar conjuntamente en la misma dirección, ¿sí? Si no se encuentran las maneras de convencer a la sociedad en ese sentido general, de moverse en una dirección, es difícil que políticas sean aceptadas, que políticas, o más bien cambiar políticas, ¿sí? Cambiar políticas que ya tienen inercias. Por supuesto, el tener gobernantes ilustrados que en cierto momento descubren o entienden la bonanza que puede traer a un país, cambiar políticas, el tener políticas más orientadas hacia los avances científicos y tecnológicos, ha dado muestras de importancia, pero son pocos casos en el mundo los que han sido así. En general ha sido influencia de otros países, como en el caso, uno puede señalar España, por ejemplo, que tenía indicadores de ciencia y tecnología similares o más bajos que los de México apenas en 1970. Cambió, pero pues cambió gracias a la pertenencia a la Comunidad Europea, es decir, la influencia de toda Europa, que ya traía una tradición, que traía recursos financieros, en fin. Corea, que puede uno citar como ejemplo de un cambio de paradigma, y de un avance importante en la economía nacional gracias a un cambio de paradigma de inversión en tecnología. En ciencia los coreanos no están muy bien, y de hecho también los chinos, que se habla tanto del avance de la ciencia china, hay puntos donde deja mucho que desear todavía. La calidad de la ciencia china en una serie de parámetros todavía es baja, ¿sí? Entonces todavía tienen que consolidarse muchos de esos países que están creciendo a un ritmo acelerado, como China, como Corea, en ciencia.
en las implicaciones tecnológicas de la inversión de los gobiernos sí ha producido cambios importantes en la economía, pero en efecto se necesitan gobernantes ilustrados que tengan esa visión, esa perspectiva de cambio, y pues esperemos que en México suceda pronto. Pues bueno, yo te diría que, por ejemplo, cuando preguntabas el tema sectorial, Salma, yo te diría que, por ejemplo, en el tema de conectividad, que es el que lo conozco muy bien, el tema de telecomunicaciones, el 80% de los programas sectoriales con los que arrancó el gobierno traían en algún momento mencionado el tema de conectividad, conexión, conectar. Sin embargo, no hay ningún elemento de realmente política pública al momento que realmente sea articulador de eso, en ese hilo conductor entre el 80% que se menciona en los programas sectoriales. Entonces yo te diría que en experiencia, pues no nada más porque se mencione quiere decir que se está haciendo, y en esto, pues en este caso, en este punto particular, esa es la respuesta que tengo. Gracias. Yo tomaría dos. El componente evidente, yo creo que el doctor, el pediatra, va a desarrollar mucho más. Evidente, la tecnología moderna de salud es infinitamente más efectiva que los brujos. Tan es así que tuvimos una explosión demográfica la que tuvimos. En los 30 tuvimos una población decreciente, y gracias a los sistemas de salud y a la institucionalización de la salud en México tenemos la población que tenemos. Entonces aquí yo diría el concepto de la confianza, por lo menos en la efectividad de los sistemas de salud, con todo lo que se diga, a lo mejor son muy caros, o a lo mejor pueden no ser muy efectivos en algunos aspectos, pero como optimista racional diría yo que la salud y la tecnología y la ciencia médica tiene un efecto absolutamente abrumador en la sociedad, y no hay sociedad que esté sacando médicos o que esté quemando médicos. Ya no se usa eso. Por lo menos la segunda, la innovación y obviamente el payback de la innovación, tiene toda la razón. Lo que se le llama el rédito o el verdadero efecto de la innovación contra la invención y contra la creatividad. Si algo podemos decir de la innovación es que es la formalización de la creatividad y la invención en un modelo de negocio que es costeable. Todo proyecto, Brasil lo hizo con los combustibles alternos, lo están haciendo muchísimos países. Cualquiera de esos proyectos de innovación tienen a la larga, la energía solar, la energía en alternativa, los coches eléctricos, etcétera, tienen a la larga un gran rendimiento. Entonces tienes toda la razón, hay que ponerle todo el rendimiento. La Constitución de Singapur hace que si tú pruebas que tienes la mejor práctica en el mundo de lo que quieras, no pagas impuestos, constitucionalmente. Gracias. Bueno, yo me quiero dirigir a la última pregunta y a la penúltima. La última pregunta, creo que efectivamente en el Universal salió una encuesta, no sé si la hizo el CONACYT, dicen que la hizo el CONACYT, no sé. La pregunta era, bueno, la contestación fue que 57% de los mexicanos creen que los científicos son peligrosos, pero al mismo tiempo se le pregunta, y la pregunta estuvo mal planteada para empezar. En segundo lugar, en la misma encuesta decía que el 77% de la población de México pensaba que la ciencia era importante, ¿no? Entonces yo creo que la encuesta no refleja muy claramente lo que dice, porque hace algunos años el Reforma hizo una encuesta preguntándole a las mamás qué preferían que fueran sus hijos, si artistas, futbolistas o científicos, y sorprendentemente 82% de las madres dijeron que científicos. Así que yo creo que los medios de comunicación tomaron eso porque es nota roja, ¿no? Que los mexicanos piensan que es peligroso los científicos. No, yo creo que estuvo mal planteada la pregunta si la observamos bien. La penúltima, tiene toda la razón el compañero aquí. El problema es que esto debe de insertarse en el problema de la planeación y de un proyecto de nación, un proyecto científico para el país y una política científica. La innovación y la rentabilidad es el final del camino donde empieza la ciencia básica, que genera los conocimientos, que produce
el siguiente eslabón, que es el posible desarrollo tecnológico, y del desarrollo tecnológico a la innovación y finalmente la rentabilidad. Entonces es un eslabón que en este país no existe. O sea, no hay en nuestro país una política que fomente y trate de incentivar toda esta cadena de eventos que se requieren para que finalmente, desde luego, sea rentable, ¿no? Porque la rentabilidad finalmente nos va a generar recursos, empresas exitosas, fuentes de trabajo, en fin, todo lo que se necesita para que la economía se mueva y que se generen productos con valor agregado, etcétera. Al final de cuentas, la ciencia básica, lo que debería desencadenar al final es productos con valor agregado para que el país pueda crecer económicamente, ¿no? Entonces, ese eslabón es inexistente y eso debería ser parte, digamos, de la política pública, o sea, de un proyecto para la ciencia, ¿no? Que tomara en cuenta todo esto y se fomentara, y eso es responsabilidad de alguna manera del gobierno, ¿no? El Estado tiene que meterse en este programa, y desde luego el sector productivo, Laclet lo dijo muy bien, no hay sector, no sé quién lo dijo, no, creo que de la Peña dijo, no hay realmente en México un sector productivo, ¿no? O sea, en términos generales, ¿qué produce México? Cemento, pan Bimbo, tortillas, cerveza y petróleo, y seguramente algunas otras cosas, ¿no? Pero básicamente el sector productivo, 95% de las empresas mexicanas son pequeñas y medianas que no están tecnológicamente, o sea, que no tienen insertado, digamos, en sus productos la tecnología, ¿no? Entonces, se necesita una política pública que sea apropiada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos muchos problemas, y yo difiero totalmente de lo que dijo de la Peña. Desde el Oxxo, todo eso que mencionó, sí son problemas, y problemas severos que tenemos, ¿no? O sea, no verlo como un problema quiere decir pues, que no importa mucho, pues, al fin que nuestra producción científica, y nada más para corregir, acaba de salir un estudio de la UNESCO, 2010, donde muestra que el número de publicaciones, México representa el 0.7% de la producción universal. Podemos haber crecido como el sexto país que más creció, pero como yo digo, si producimos 1 y luego subimos a 2, pues sí subimos el 100%, pero sí, sigue siendo insignificante, ¿no? Entonces creo que las matemáticas del doctor de la Peña, a pesar de que sea matemático, andan de las chuecas. Si nosotros analizáramos el número de patentes que se producen en México y las ubicáramos en su origen, nos daríamos cuenta que provienen fundamentalmente de empresas ubicadas en nuestro país. Empresas que han hecho un proceso de selección de su personal, entre personal importado y personal local, pero que tienen las condiciones suficientes para que con sus conocimientos puedan generar estas aplicaciones y por tanto, además de registrar las patentes, estas se conviertan en transferencias tecnológicas que producen esa rentabilidad de la que hablamos. Si comparamos el resto de las patentes que se producen en México, la mayor parte proviene de las instituciones de educación superior y públicas y los centros públicos de investigación. Pero el número, la proporción es completamente irracional. ¿Por qué? Pues porque deberían de ser esas las fuentes fundamentales de producción de conocimiento, pero no tienen las condiciones. No hay las condiciones suficientes para que esto se dé. Y además, el sistema de evaluación de la producción de los científicos tampoco propicia que se vaya hacia esta cadena que mencionaba el doctor Drucker del conocimiento básico para después convertirlo en una aplicación, en un desarrollo tecnológico, patentarlo, venderlo y hacer innovación. Pero ¿cómo vamos a llegar a cantidades adecuadas de científicos cuando hay 33 millones en el rezago educativo que no ha terminado ni siquiera la secundaria y la preparatoria? Cuando tenemos una población creciente de personas de edad avanzada. Y cuando el resto de la población está en un sistema en el que no logramos salir adelante en las pruebas como PISA o en las pruebas que hacemos localmente como el ASI. Pues lo que tenemos que hacer es cubrir de alguna manera
ese punto de partida que es la educación de los niños en los primeros años de su edad. Mientras ahí no entre ciencia y tecnología, para educar a esos niños en esa etapa en donde son esponjas que absorben, que aprenden a pensar, que aprenden a usar los idiomas, que aprenden a usar los lenguajes. Cuando esos niños entiendan las matemáticas, la física, la química de una manera sencilla, porque se la pueden explicar gentes que sí sepan bien de eso, pues vamos a seguir con el sistema educativo que tenemos, los resultados que tenemos, los pocos científicos que tenemos, y por tanto pues, instituciones que además no han logrado producir aquellos tomadores de decisiones que lleguen a las posiciones en las cuales realmente se pueda marcar el rumbo del país. Y el país no tiene rumbo. Yo quisiera comentar sobre la cuestión de la curiosidad en los niños. Existen dos maneras de mejorar esto. Ambas tienen que ver con la educación. Y lo voy a dividir con la educación formal, es decir, la escolarizada, y la informal, que es como aprendemos todos los adultos, a través de la divulgación del conocimiento. El problema con la educación formal es que los niños van pocas horas a la escuela y las maestras les toma muchísimo tiempo enseñarles las reglas a los niños. Hay que formarse, hay que hacer el cuadrito de la división de tal manera, etcétera. Y ya se acabó el tiempo para la parte de la curiosidad y creatividad, yo los pondría juntos. ¿Qué se necesita? Pues hacer escuelas de tiempo completo. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay tantas mamás que trabajan fuera del hogar que es muy cómodo enchufar a los niños en la tele. Las vacaciones son época de lluvias, es terrible. Si las escuelas fueran de tiempo completo, los niños podrían dedicar parte de su tiempo en la escuela a las artes, a los deportes, en fin, a todas las actividades que no están tomando, que fomentan esto de la curiosidad y la creatividad. Existen además otros tres problemas estructurales en la SEP. El primero es la desarticulación de los sistemas educativos. Los niños tienen que ir 12 años a la escuela, pero como no se hablan los maestros de preescolar con los de primaria ni estos con los de secundaria, hay serias omisiones y muchas repeticiones. Es que hay muchos niños que se aburren en la escuela y muchos que simplemente no entienden. Así es que hay que unificar estos sistemas. En segundo lugar, hay que preparar a los docentes, como decía Xochitl, yo nada más. Okay. Y segundo, hay que cambiar y mejorar los planes y programas de estudio. Son terribles, los hemos ido heredando de generación en generación. Y bueno, verdaderamente el tiro parabólico en la física ya pasó. Es física de hace 300 años. Y que enseñamos maestros del siglo pasado. A ustedes que lo que quieren es la conectividad y demás. O sea, hay que modernizar aquello. No puede ser matapasiones la ciencia. En fin. Después, respecto de los médicos y los milagros, bueno, es que es mucho más barato ir y pedirle, ponerle una virgencita de Guadalupe al santo favorito, o ir y tomarte una cosa absurda que no está en la tele para curarte, porque el sistema de salud no es universal y no es ágil. Entonces da flojera, de aquí que te entregaron la medicina para el antigripal, ya se te pasó la gripe. O sea, es una cosa práctica. Yo creo que si hubiera un buen sistema de salud universal, eficiente, como hay en otros países, no habría este problema, y además nuestro pueblo sería más sano. Bueno, nada más para terminar, la educación informal. Así aprendemos los adultos. Se necesitan museos de ciencia en todo el país, revistas de divulgación, programas de radio y de tele, en fin, hay muchas prácticas que se pueden utilizar. Lo que puedes hacer tú para mejorar tu creatividad y tu curiosidad es 15 minutos a la semana pensar. O sea, el mismo día a la semana, 15 minutos
nada más. 15 minutos en total libertad, toda tu vida a la misma hora, estés donde estés. Puede ser brincando desnudo en tu cama mientras pintas un mural. Y si tu mamá te dice, o estás en la hamaca y tu mamá te regaña y te dice, mijito, ponte a hacer algo, defiéndete y di, no, estoy pensando. Resulta que yo tengo viajo mucho en América Latina, presido la red de academias del continente, y entonces se reúnen los científicos de todo el continente, y los brasileños, indefectiblemente, todo está perfecto en Brasil, todo está perfecto, y los mexicanos siempre que hablamos en foros internos, todo está pésimo. Y es un contraste, porque si consideramos muchos indicadores de Brasil, pues Brasil sigue estando muy por debajo de México, ingreso per cápita, las pruebas estas PISA, Brasil, México está mal, pero Brasil está por debajo. Y yo le decía a un colega canadiense, es que quién sabe qué nos pasa a los mexicanos, que somos tan hipercríticos, ¿no? Y el canadiense me decía, sí, pero yo les creo más a ustedes que a los brasileños. A mí me parece muy sano este ejercicio de autocrítica, a veces tan descarnado. El doctor de la Peña ahora le toca estar de ese lado de la barrera, pero también fue presidente de la academia y también le tocó criticar, hacer las críticas muy fuertemente, ¿no? Entonces, pero yo sí quisiera tocar dos puntos. El primero, no es que los indicadores de México vayan para abajo, ¿no? Hay muchísimos indicadores. Los indicadores de México son ascendentes. Ese no es el problema. El problema es la comparación con lo que está sucediendo en otros países. Vivimos en un mundo, en una aldea global, en un mundo en donde la competencia es lo que define el posicionamiento de los países. Entonces, no solo tenemos que considerar nuestros indicadores, sino mirar a ver al de al lado y ver si los estamos mejorando igual o más rápido que el de ellos. Pero también creo que no debemos de pensar en el mundo como una espiral de desarrollo absurda. Fíjense que uno de los proyectos que está haciendo el foro se trata de ¿qué es bienestar? ¿Qué es progreso? O sea, hasta ahorita los indicadores principales de bienestar y progreso tienen que ver con ingreso per cápita. Bueno, pues resulta que Latinoamérica en general, cuando se le pregunta ¿tú qué tan feliz eres? Pues Latinoamérica sale bastante bien. Y cuando se menciona mucho más alto de lo que correspondería a su ingreso per cápita. Y esto a mí me hace pensar en este momento en donde estamos llegando al límite en el uso de los recursos, a los límites de lo que permite el planeta. Por supuesto que hay esta visión de que le vamos a encontrar el modo y vamos a seguir explotando y sin límites. Yo creo que sí hay límites, y en ese sentido es que debemos de recurrir a esta cosa tan sólida que tenemos en México y en Latinoamérica para repensar el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es que todo mundo tenga 4 iPads y 5 laptops, y eso va a ser. Entonces también hay que echarle hace rato se hablaba de pensar en el país que queremos de futuro. Pues vayamos a pensar en el país desde lo básico, ¿no? Hay que pensar en qué términos nos queremos desarrollar. Entonces, esto por el comentario, sí, rentabilidad, por supuesto. Lástima que no hayamos, mil disculpas por no haber utilizado el término. Yo creo que el problema es tan complicado en México que todavía no llegamos a ese punto, pero cuando lleguemos a ese punto hay que modular,
y hay que matizarlo, porque no todo en este mundo es dinero, y ya nos lo está haciendo notar el planeta. Gracias. Gracias. Un comentario sobre la encuesta que apareció hace unos días en el periódico. Son encuestas que comisiona CONACYT, que lleva a cabo INEGI, y se han llevado a cabo cada 3 años en los últimos 9 años o algo así. En este caso no la dio a conocer CONACYT, fue una filtración. CONACYT todavía no da a conocer la encuesta formalmente, no se sabe bien de dónde viene la filtración, aunque se imagina uno. Pero hay que poner en contexto las cosas. La pregunta esta de que ¿qué opinan? ¿Qué significan los científicos para usted? O no sé cómo era la pregunta, y que la gente contesta que los científicos son un peligro para el país, o que se da 60%. Esa pregunta la hacen en otras encuestas en varios lugares del mundo. En particular, esta pregunta viene de una encuesta que se realiza en Europa. En Europa el promedio de respuestas de que los científicos son peligrosos es 70%, es más alto que en México, ¿sí? Entonces, bueno, se necesita cierto contexto. También, por ejemplo, hay preguntas, no sé si en este caso, en esta encuesta, que no conozco los resultados con detalle, se preguntó, pero en otras pasadas se ha preguntado, por ejemplo, si creen en la magia negra, en los espíritus, en las curaciones milagrosas o estas cosas. El porcentaje de mexicanos que contesta que sí es aproximadamente igual que los que contestan que sí en Estados Unidos. Entonces, en cuanto a las creencias populares, ahí nos vamos. Otra pregunta que es interesante, que se ha hecho en todos los países del mundo, bueno, en muchos países del mundo se ha hecho: ¿cuánto tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol? ¿Sí? Las respuestas oscilan entre un día y 100 años, casi cualquier cosa se puede contestar. Más o menos el índice de respuestas correctas es parecido en muchos países, en China, en Estados Unidos, en México, ahí nos vamos todos. Quisiera hacer una observación. Como no se entendió bien qué son los problemas estructurales, otro día les explico. Voy a mencionar el caso de la educación básica, que es un problema grave en México. El problema de los programas de estudio hay problemas con los programas de estudio, en efecto, pero no es un problema estructural. En cambio, la formación de los maestros de primaria es un problema estructural, y ese es un problema al que se debe uno de concentrar en particular, ¿sí? Ahora, el que un problema no lo considera un estructural no quiere decir que no importe. Importa mucho y hay que resolverlos, pero las soluciones de los problemas pueden presentarse de otra manera, más rápida, más sencilla, es más circunstancial. En cambio, un problema como la formación de maestros, la preparación y capacitación de maestros de primaria, es un problema que necesita una inversión, que necesita inteligencia, que necesita capacitación adecuada durante muchos años para que cambiemos las cosas. Lo mismo que decía yo del resultado de las madres de familia. El problema es que la población en general tiene un mal nivel educativo, entonces es un problema. Eso muestra que la solución, por ejemplo, de que México ocupe un mal lugar en los resultados de los exámenes PISA no va a mejorar de un año para otro. Es decir, pueden inventar la política que quieran, pueden inventar las soluciones que quieran, de un año para otro no va a cambiar, ¿sí? Se necesitan hacer cosas bien hechas durante muchos años, hacerlas constantemente, permanentemente. Y termino con una observación. Cuando los exámenes, el país que mejor sale en los exámenes PISA durante muchos años es Finlandia, en matemáticas, por ejemplo. Entonces, en The Economist se publica un artículo donde van a visitar las ciudades, los pueblos en el norte de Finlandia que mejor salen en los exámenes. Entonces, lo primero que les dicen los maestros, los directores de las escuelas, es que bueno, pues aquí han venido reyes, primeros ministros, presidentes, secretarios de educación de muchos países del mundo a preguntarnos lo mismo: ¿qué es lo que hacemos para cambiar el sistema, para tener buenos resultados en educación? Y la respuesta, pues no sabemos, la verdad, no sabemos. Nosotros cambiamos el sistema educativo hace 40 años
encontramos que había una buena práctica de estas escuelas en el norte de Finlandia, y en todas las escuelas de Finlandia hacen lo mismo que esas escuelas desde hace 40 años. Ya no sabemos qué hacemos. Bueno, la respuesta está allí, ¿no? 40 años llevan haciendo lo mismo. Sí, encontraron una buena política, encontraron unas buenas prácticas, y la política ha sido continuada haciendo bien las cosas. Entonces el asunto es eso, hacer durante mucho tiempo bien las cosas, y eso es lo que puede cambiar estructuralmente los problemas, solucionar los problemas. Gracias. Y de la Asociación de Exalumnos del ITAM les agradecemos a este excelente panel su participación y a ustedes por apoyarnos. Los invitamos a un vino de honor que seguramente ayudará a despertar la creatividad y a que podamos seguir platicando. Y aprovechando que están de moda las reformas estructurales, los invitamos el próximo lunes a dialogar sobre una de las más importantes, la reforma fiscal, también con grandes expositores. Muchísimas gracias y pues esperemos que nos puedan acompañar en este vino de honor. Muchas gracias.